En últimas declaraciones, el presidente Donald Trump ha dicho que no descarta una guerra con Venezuela. Mucha atención a ello porque en la entrevista, además telefónica, que le realiza NBC News, se le hace la pregunta también sobre derrocar a Nicolás Maduro. Y lo que ha respondido Donald Trump también ha sido bastante preciso. Ha señalado que Maduro sabe lo que él quiere, refiriéndose evidentemente a que Nicolás Maduro sabe que Donald Trump quiere que salga de la dictadura que ejerce sobre Venezuela, al considerarlo además el mayor narcotraficante a nivel mundial. Declaraciones que vuelven a poner sobre la mesa esta posibilidad de una guerra sobre Venezuela, ahora teniendo el presidente norteamericano que no la descarta en las últimas respuestas que ha dado. Lo que ha ocurrido también es que se le ha consultado a Donald Trump si es que necesita permiso del Congreso para proceder en Venezuela. Él ha dicho que no lo necesita y además ha dicho que eso no le genera ningún problema y que sí hay el riesgo de que si lo hace, se filtre la información. Vamos a escuchar lo que responde. Venezuela. ¿Para qué fin? Para ataques terrestres contra cárteles de drogas en Venezuela. No me importaría contárselo, pero como sabes, no es algo tan importante. No es necesario que se los diga, ya ha sido demostrado, pero la verdad no me molestaría para nada, solo espero que no lo filtren. Ya sabes, hay gente que lo filtra, son políticos y filtran todo como un colador, pero no tendría ningún problema en hacerlo. Ahí está la respuesta que da el presidente Donald Trump. Dice que no tendría ningún problema en informar, en solicitar, además los permisos que se requieren para como vienen realizando acciones en el Caribe, pero también señala el tema de la filtración de información que se podría generar. Se están dando además estas conferencias de prensa de fin de año. Veíamos la de Donald Trump y también ha realizado hoy su conferencia el secretario de Estado, Marco Rubio. Evidentemente, el tema de Venezuela también estuvo entre las preguntas de los colegas periodistas, donde le señalaron también si va a haber o no una guerra con Venezuela, si se va a proceder a atacar al interior para la captura de Maduro. Respecto a ello, lo que ha dicho Marco Rubio es que no va a hablar de ese tema. Lo que sí ha manifestado es que Nicolás Maduro no es un hombre confiable. Ha señalado también Marco Rubio que Nicolás Maduro se convierte también en objetivo de Estados Unidos al considerarlo un narcotraficante. Vamos a escucharlo. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a estar claros. Maduro ha llegado a acuerdos con muchos elementos, hasta con el gobierno de Biden. Este fue el acuerdo. Y digo esto, no es porque queramos volver a eso, pero es solo un ejemplo de por qué no se puede confiar en él. Esta es una persona que ha roto su palabra múltiples veces. Él llegó a un acuerdo. Como parte de eso, se levantaron sanciones, se puso en libertad a sus dos sobrinos que habían sido condenados, la devolución de Alex Saab y otros, se liberó a presos políticos. Prometió elecciones libres, no lo hizo, arrestó a la mayoría de sus adversarios políticos. Él absorbió todos los beneficios y no honró sus compromisos. Es difícil llegar a un acuerdo con alguien que no tiene palabra. En un sentido más amplio, sí, hay asuntos donde queremos la paz, pero también tenemos intereses nacionales. No vamos a llegar a un acuerdo de paz con narcotraficantes, no. No podemos llegar a un acuerdo de paz con la MS-13 o con el Tren de Aragua, con el ELN o las FARC, que siguen enviando drogas a Estados Unidos, o con los cárteles de México. No se puede llegar a un acuerdo de paz con esa gente, como no se puede hacer con la mafia. Creo que es importante entender que hay una diferencia entre las facciones beligerantes en un lugar donde podemos tender puentes, pero cuando hablamos de cosas que afectan los intereses nacionales de Estados Unidos, nadie va a negar que el terrorismo y vamos a ver a continuación lo último que se le ha ocurrido a Nicolás Maduro, porque él evidentemente estaba bastante molesto, insultaba incluso a María Corina Machado luego de recibir el Premio Nobel de la Paz. Lo que ha ocurrido ahora es que le han dado en el régimen la distinción del arquitecto de la paz, ¿no? De esta manera, él siente, imaginamos que estaría igualando en el reconocimiento, creándose además, porque no se sabe de dónde han creado esta distinción. Arquitecto de la paz es lo que ha recibido
en un intento evidentemente de contrarrestar la distinción importante a nivel mundial que ha recibido María Corina Machado. Vamos a escuchar lo que sucedió. Y para efectuar un deseo que teníamos de hace bastante tiempo de nombrarlo a usted presidente honorario de esta Sociedad Bolivariana de Venezuela. Permítame, señor presidente, por favor. Amén. Ha sido usted investido con la estola que lo acredita como presidente honorario de esta Sociedad Bolivariana de Venezuela. Bueno, me sorprenden, hoy 17 de diciembre, precisamente en una queremos darle fecha... también a usted, señor presidente, por todo su labor, por todo su trabajo, por toda su entrega para Venezuela, una condecoración especial de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Arquitecto de la Paz. Bueno, es un gran compromiso, sobre todo recibirla aquí en esta sede histórica del Museo Bolivariano, de la Sociedad Bolivariana, aquí al lado de la casa donde nació nuestro libertador Simón Bolívar, y recibirlo de sus manos. Continuamos, pues. Presidente, permítame, por unanimidad, la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y la Sociedad Bolivariana de Caracas, porque usted es un caraqueño ejemplar, luchador, y por eso lo hemos designado arquitecto de la paz. Arquitecto de la paz. Presidente Nicolás Maduro Moro, arquitecto de la paz. Amén. Porque usted es el que ha construido y le debemos la paz de Venezuela y de América Latina y del mundo entero. La paz será mi puerto, la paz será mi gloria, la paz será cuanto deseo y la paz será siempre nuestra victoria. Ahí está, ¿no? El momento final en el cual se le acerca a esta mujer integrante de la sociedad bolivariana y que le dice que lo han designado también arquitecto de la paz, y Nicolás Maduro vuelve a decir que la paz es lo que lo guía, cuando paz es lo que quieren precisamente que reine en Venezuela. Muchísimos de los ciudadanos que han tenido que huir por la violencia, por los maltratos, por las violaciones a derechos humanos que se vienen ejecutando contra los rostros de oposición. Bueno, se ha dado esta designación. Nicolás Maduro dice que está sorprendido cuando para muchos esto es lo que habría pedido a la sociedad bolivariana para que la creen para él exclusivamente. Como siempre, comenzamos de esta manera Radar 24. La saluda Cintia Garreta y tenemos la entrevista de los expertos. Estamos ya con el profesor Evanelis, que es profesor de la Escuela del Ejército, de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos viendo las imágenes de esta nueva distinción que le han hecho a Nicolás Maduro, que él prácticamente habría pedido que se la hagan. ¿Qué opina de ello? Bueno, solo estuve recordando esta historia cuando el emperador romano Calígula tenía tanto poder que obligaron que nombraran su caballo al miembro del Senado. Yo creo que eso realmente es solo otro ejemplo más. Yo no sé, es una comedia o una tragedia, pero el nivel de control que Maduro y chavismo tienen por todo, que podría declarar cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Yo creo que es esta evidencia. La situación es grave en cuanto a las actuaciones de Maduro, pero yo creo que más que nada esto solo muestra este poder absoluto y el derroto de democracia que están viviendo en Venezuela, y realmente por qué, por seguridad de Venezuela y la región, es necesario de poner un fin a esta farsa, en mi opinión. Profesor, lo último también que se está generando en reacciones es respecto a lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando le preguntan si las tensiones pueden escalar a una guerra con Venezuela, y él no lo ha descartado. ¿Se podría llegar en este panorama que Estados Unidos le declare la guerra ya a Venezuela? Ya no hablando directamente contra Nicolás Maduro, como era hasta hace unos días, enfocados en él. Bueno, dos cosas. Uno, aunque no soy abogado, yo creo que uno no puede declarar la guerra contra un país cuando la entidad que está luchando no tiene control legítimo del país. Yo creo que la posición ha sido muy clara. Yo creo que todo el mundo vieron en
28 de febrero 2024, cuando por manera aplastante Edmundo González ganó la elección con las pruebas de todos los centros de votación casi por 2-1. Entonces, la realidad es que ahora por poder de armas hay un grupo criminal liderado por Nicolás Maduro que ya sigue en control, pero el territorio no es de él. Entonces, si en el fin del día los Estados Unidos actúa para quitar básicamente un grupo criminal que está ocupando un país cuyo líder elegido es otro, aunque yo sé que suena un poco contradictorio, pero para mí no es necesariamente guerra, aunque es bastante grave esa situación. Claro, ahora el tema de Venezuela evidentemente viene escalando en la situación de conflicto. Sin embargo, también en la última conferencia que dio Donald Trump, allí evitó hablar de Venezuela. ¿El conflicto va escalando, va enfriándose ahora que se menciona ya este término de guerra? Bueno, lo que yo veo es que hasta ahora, o sea, número uno, obviamente el presidente Trump tiene un estilo de buscar hacer cosas extremas para motivar acción y negociar. Pero realmente lo que veo en cuanto a la respuesta de Maduro no ha sido nada de serio. Igual con las negociaciones bajo Joe Biden, con Juan González, o sea, la única cosa que yo he visto es un pedido que queda uno de los maduristas más nefastos, Delcy Rodríguez, en poder y perdón para todo lo demás. Y también, o sea, yo creo que hay una esperanza que los miembros de las fuerzas militares ahora fiel a Maduro y penetrar por los cubanos tomen asuntos en sus propias manos para restablecer, de reconocer el gobierno legítimo. Pero con la penetración cubano, con el miedo de las cosas en que esos oficiales han sido involucrados en el pasado, parece que a pesar de los avisos y maniobras de los Estados Unidos, eso tampoco es posible. Entonces, lo que yo veo es quizás obviamente sigue la presión por el presidente Trump para evitar una actuación bélico. Por ejemplo, esa cosa de lo que el presidente Trump llama una bloquada, de poner más presión económica o la posibilidad de golpes contra blancos en la tierra. Pero si esto no funciona, entonces parece que, o sea, no es una escalación, porque escalación ya presume que solo es un malentendimiento, un conflicto entre dos lados simétricamente con justicia. Pero lo que yo veo es básicamente es como una situación de rehenes. O sea, Venezuela está ocupado por cabal criminal. La cuestión es si los Estados Unidos tendrán que actuar en Venezuela de forma decisiva o logran ya empujar a esas personas de su ocupación en otra forma. Y eso no es claro, pero para los venezolanos esperamos que no es una actuación militar más grande y necesaria. Claro, porque lo que ha dicho también, ¿no? Refiriéndose, se le consultó muchísimo a Marco Rubio, que hoy también dio una conferencia de prensa sobre Venezuela, él ha evitado responder, ha dicho que no va a hablar de frases o términos que tenga que decir el presidente Donald Trump, pero sí lo que dijo es que no van a llegar a acuerdos de paz con narcotraficantes cuando se le consultó precisamente sobre Nicolás Maduro. Sí, precisamente yo escuché esas palabras de Marco Rubio y parece que lo explicó muy bien, porque cuando hay un gobierno legítimo, cuando uno está negociando, eso sí es negociación y cuando hay intereses se puede negociar. Pero cuando es, o sea, un actor quien no es legítimo, quien hace una ocupación y actividades criminales, o sea, uno no puede negociar, o sea, no es en el interés de negociar con criminales y terroristas. O sea, yo sé que lo han hecho en otros lugares, o sea, Gustavo Petro lo hace en Colombia, pero yo creo que el punto de Rubio es muy, muy claro. Con un gobierno, los Estados Unidos pueden negociar, pero con un grupo criminal ocupando un país, yo creo que solo es cómo lograr una salida bajo términos más específicos posible, pero yo creo que no hay interés por parte del presidente Trump en negociar hasta que yo entiendo. Que lo que se actuaría o el camino que se seguiría entonces es la presión o alguna otra acción por parte del Comando Sur.
Sí, o sea, obviamente esas son decisiones que tiene que tomar el presidente. Lo que yo veo como analista es, hasta ahora hay, si los militares mismos de Venezuela no toman asunto en sus propias manos, yo realmente solo veo dos cursos, cada uno con riesgos. Número uno es que siga solo presión, bloqueadas, cosas así, con la esperanza que eventualmente esta presión ya desplaza este grupo. Pero en el pasado muchas veces hemos visto, bueno, lo vi en 2019-2020 cuando trabajaba para el secretario de Estado Mike Pompeo en primera administración. A veces la presión, uno puede cerrar la economía entero y esto solo desplaza la población sin desplazar los criminales. Pero en el fin, si el presidente decide que el único curso es actuar decisivamente, yo no creo que sería una ocupación, una invasión, sino una actuación decisiva de quitar esos grupos del país, abriendo el espacio para que el gobierno legítimo pueda tomar posesión con cambio de postura de los militares, y quizás con este gobierno legítimo podría ya autorizar ya acción más en apoyo de este gobierno contra el cartel de los solos. O sea, los grupos como los rusos, los cubanos, el ELN, que seguramente va a seguir buscando cometer terrorismo, sabotaje para desestabilizar este régimen y negar una consolidación democrática. Entonces, el riesgo en esto es más violencia, el riesgo es más migración, pero o sea, realmente hay riesgos si los Estados Unidos actúan en esta manera, hay riesgos si los Estados Unidos no actúan de esta manera solo con presión, y yo creo que la decisión de cuál es mejor es en el fin del día una decisión que va a tomar en los próximos semanas el presidente Trump, en mi opinión. Uh-huh. Y bajo este panorama, porque como sabemos ya son varios meses, ¿no?, que se tiene el despliegue en el Caribe, evidenciaría que Estados Unidos o Donald Trump aún no toma una decisión respecto a Venezuela. Bueno, mi impresión es que se gestiona día a día. Eso solo es mi interpretación, pero por ejemplo, lo que yo he visto del estilo del presidente es casi siempre él busca evitar una actuación militar, aunque a veces amenaza una acción militar. Si recordamos la gestión de las cosas en Irán, cuando Israel estaba como aplastando las defensas aéreas, etc., o sea, hasta la última hora, el presidente Trump seguía amenazando, pero postergando actuar hasta en el fin cuando fue necesario. Y me parece que la misma cosa, que todavía el presidente podría intentar otros tipos de presiones, bloquear golpes contra tierra, quizás otras acciones, pero es posible si llega a cierto punto en que no hay otro recurso, todo lo demás está exhausto. Entonces, sí, yo veo que es posible que el presidente decidiría actuar. O sea, yo veo que el presidente decide día a día cómo hacer las cosas, pero parece que no hemos llegado al punto en que el presidente decida en una actuación decisiva final, pero esto podría venir o mañana o en 3 semanas o nunca. Claro, viendo además, ¿no?, y evaluando como es lo que se debe estar haciendo el tema de los daños colaterales que podría generar el tema de la incursión, ¿no? Bueno, es lo que se viene generando, profesor. Gracias, como siempre, por darnos su análisis. Bien, seguimos con más y les contábamos, por ejemplo, ayer que Nicolás Maduro había hecho un llamado para que tanto las fuerzas militares de Venezuela como de Colombia actúen juntas. Lo que ha hecho ahora Gustavo Petro es decirle que no tiene que darle órdenes a los militares de su país. Vamos a escuchar. No me respondió la parte de que Maduro le dice a los militares, vengan a ayudar. No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes, historia. A Bolívar le prohibieron entrar a Venezuela al general Páez. Y entonces tuvo que desviar a Santa Marta y ahí se murió por no llevar a Manuelita Sáenz a que lo cuidara. Y dije ayer que era problema de los hombres que siempre les gusta andar solos por ahí. Paquete. La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es
con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Bien, y parece que ha decidido de esta manera Gustavo Petro alejarse cada vez más de Nicolás Maduro. Recordemos que hace poco también lo que dijo es que sí, hay una dictadura en Venezuela, pero seguía argumentando que no puede Estados Unidos justificar que Nicolás Maduro sea un narcotraficante. Ahora, lo que ha señalado también Gustavo Petro es que ha marcado distancia del régimen, señalando además que ya no cree que haya legitimidad en las elecciones de julio del año pasado en Venezuela, y ha manifestado también Gustavo Petro que el tema de una invasión a Venezuela no sería justificable. Vamos a escuchar. Yo tengo una inmensa duda sobre las elecciones venezolanas últimas. Lo dije públicamente, ustedes lo recogieron. Ahí está en internet. Yo no fui a la posesión. Otros países latinoamericanos tampoco, no reconocimos ni México, ni Brasil, ni Colombia, que estábamos juntos en ese momento, tratando de encontrar una solución del pueblo venezolano a su problemática, buscando no dar la solución nosotros, sino intermediar para que se produjera, pues nada de eso funcionó y entramos a la coyuntura actual. En la coyuntura actual, sobre la cual ya usted pregunta, pero quería dejarle claro mi posición, pues están frente a una invasión o amenaza de invasión. Ellos y nosotros. Porque así lo han dicho. No soy yo el que he dicho que quiera eso. Y una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor. Por eso nosotros nunca, en Colombia, siendo oposición desde niños, por nuestras maneras de pensar, tal como Nariño, tal como otros, nunca pensamos en invadir el país o buscar que alguien nos invadiera el país para resolver nuestro problema interno. Murieron miles, pasamos por la cárcel otros miles, nos torturaron a miles, desaparecieron a decenas de miles. Botaron desde aviones cadáveres, hicieron fosas comunes, sí señores. Mataron jóvenes en las manifestaciones en cantidades. Y en medio de las tensiones están saliendo nuevamente los mandatarios que indican que quieren actuar como mediadores entre Venezuela y Estados Unidos para evitar que se llegue a un mayor conflicto. Lo que ha ocurrido ahora es que el presidente de Brasil nuevamente, Luis Ignacio Lula, lo que ha dicho es que va a intentar hablar con el presidente de Estados Unidos para actuar como mediador y evitar que se llegue a una guerra. Estoy pensando seriamente, antes de que llegue la época navideña, posiblemente tendré que conversar con el presidente Trump una vez más, ¿sabe? Para poder averiguar qué es lo que Brasil podría contribuir para que logremos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida. No es el único. Bueno, ahora lo escuchamos a Lula, antes también lo había dicho, la respuesta en ese momento de Donald Trump fue que él no tenía nada que ver. A Marco Rubio, hoy en la conferencia de prensa también se le preguntó qué opinaba al respecto de que el presidente de Brasil quería ser mediador, y lo que dijo Marco Rubio es prácticamente hablar de las buenas relaciones que tienen con Brasil, ¿no? De lo bien que están trabajando en el tema económico y comercial, pero descartó también que puedan ser mediadores. Quien también se ha ofrecido es la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que ha dicho que también le gustaría actuar, tomar acciones, no mediar entre Estados Unidos y Venezuela para garantizar la paz o buscar quienes podrían ser mediadores en medio de la tensión. Buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y de el fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante, si nosotros siempre podemos estar
como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos, y si no, pues buscar mediadores que permitan pues evitar cualquier conflicto en la región. Bien, vamos a analizar de inmediato estas propuestas que están haciendo Brasil y México para ser mediadores en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Estamos ya con Harold Forsyth, diplomático, ex embajador de Perú ante la OEA. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y ve usted posibilidad de que tanto el presidente de Brasil o la presidenta de México puedan convertirse realmente en mediadores para evitar un conflicto mayor en Venezuela? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación y un saludo a los telespectadores. Bueno, toda oferta de mediación siempre es interesante y ojalá pudiera materializarse. Son dos países de un peso específico inmenso no solamente en América, sino en el mundo entero, ¿no? Son dos países miembros del grupo de los 20 países más ricos del mundo. Ciertamente en América Latina son los países más poderosos económicamente y políticamente. De manera que si ellos toman esta iniciativa, es un paso en la dirección correcta, y además son dos países que tienen una relación muy cercana y muy sólida con los Estados Unidos, ¿no? No es fácil, sin embargo, que esto se concrete a corto o a mediano plazo. No es fácil. Y si se concretara, probablemente Estados Unidos solicitaría la inclusión de otros países cuyos regímenes tengan mayor afinidad. Pero en todo caso, la oferta es interesante, aunque, como repito, no lo veo factible a corto plazo. ¿En ninguna de las dos posibilidades factible o qué país, qué presidente, en este caso Lula o Claudia Sheinbaum, estarían más cercanos a ser aceptados como mediadores por Donald Trump? Los dos están en igualdad de condiciones, son dos países demasiado importantes para Estados Unidos y también para Venezuela, entonces podrían ejercer su misión con mucha seriedad. Pero repito, el tema tiene varias aristas, ¿no? Y hay otros países también implicados, y también hay otros países con regímenes políticos más cercanos al propio gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente también estoy seguro que hay algunos que no tienen ningún interés en ninguna mediación. En consecuencia, como repito, veo que el asunto es difícil que se materialice a corto plazo. ¿Y esto le conviene a Nicolás Maduro? ¿Alarga el proceso de una intervención por parte de Estados Unidos? No digamos que le conviene eso en particular, porque este es un elemento nuevo que ha surgido, pero el hecho de que haya países tan importantes interesados en esto, evidentemente puede darle un poco de oxígeno, ¿no? El régimen de Maduro cuenta con amigos importantes en el mundo entero, no solamente en América Latina, sino en nuestros países también, ¿no? Concretamente su amistad especial con la Federación Rusa y con la República Popular China, ¿no? Pero sigue siendo una situación conflictiva, potencialmente muy seria para las Américas, para el sistema interamericano, para nuestra relación hemisférica, ¿no? Sigue siendo un tema cuyo desarrollo probablemente veremos en las próximas semanas, ¿no? Ahora, hemos visto, ¿no?, en la última conferencia de prensa de Donald Trump que más la basó en el tema económico, no en compararse con la gestión anterior, pero sin embargo ahora en una entrevista que ha dado a NBC News, en esta entrevista telefónica y que le consultan nuevamente sobre Venezuela, sí deja la posibilidad abierta de una guerra. ¿Cree ahí que está hablando más en este mensaje para enviárselo directo a Nicolás Maduro? Lo cierto es que él ya varias veces ha insinuado esa posibilidad, ¿no? Como usted dice, en días pasados se anunció una conferencia de prensa donde se especulaba que se iba a referir al tema, de la guerra. sin embargo no lo hizo.
se orientó más bien a tratar temas de política interna, haciendo un balance de su primer año en el poder, pero un mensaje de fin de año. Sin embargo, como repito, el tema de la advertencia o la amenaza de una acción bélica directa es algo que él ha repetido muchas veces, y que naturalmente la posibilidad, la opción está planteada, aunque la verdad que veo en lo personal, por supuesto que me puedo equivocar, un poco difícil que se llegue a una decisión de ese tipo por las enormes implicancias que tendría de toda índole. Y en ese caso sí tendría que informarlo también previamente las acciones militares que se van a tomar en Venezuela o que se estarían evaluando tomar en Venezuela al Congreso de Estados Unidos. Bueno, ese es un tema propio ya de la legislación de los Estados Unidos. En principio, cualquier acción de ese tipo tiene que contar con un aval del Congreso de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo el propio presidente ha dicho que no necesita ese aval, lo acaba de decir. Entonces ya ese es un tema absolutamente de política interna de los Estados Unidos, de consecuencias imprevisibles, pero seguramente todas las opciones están previstas, ¿no? Ahora, hablando un poco de las acciones que se están tomando y que se señalan que vienen acorralando a Nicolás Maduro, ¿no? El tema del espacio aéreo, ahora también el cierre total de la salida de los buques petroleros sancionados. ¿Esto cómo impacta directamente al régimen? Bueno, evidentemente es un país que acumula sanciones de todo tipo, pero también hay una cosa cierta, ellos tienen unos 25 años en el poder, un poco más, ¿no? Entonces es una estructura política, social, económica y militar muy fuerte y muy enquistada. Me estoy refiriendo desde que Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela a fines de los años 90, ¿no? Perdón, a fines de los años 90. Y entonces desde esa época se mantiene en el poder permanentemente y con un control exhaustivo del país, de la mayoría de los medios de comunicación, de todas las instituciones y naturalmente de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces ellos han desarrollado una experiencia muy importante en asumir situaciones difíciles y complicadas, y generalmente han salido airosos. Claro, en política todo eso tiene un límite, es también un régimen muy cercado, ¿no? Es una dictadura, ciertamente, cruel y abusiva, pero dentro de eso hay que reconocer que tiene amigos, y amigos importantes y amigos poderosos. Y tiene un arma importante, obviamente, que la ha tenido siempre, que es el petróleo. Ahora, ¿cómo se toma ya para finalizar, señor Forsyth, que el presidente de Brasil le haya pedido ahora último a su canciller que no se ausente del país ante la tensión que hay en estos momentos entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Qué interés ahí tiene Luis Ignacio Lula da Silva? Conozco muy bien al canciller de Brasil, mi amigo Mauro, porque fuimos los dos embajadores en los Estados Unidos al mismo tiempo. Es un profesional muy serio. Y entonces el interés es muy simple. Brasil tiene una frontera importante con Venezuela. Las relaciones entre esos dos países son muy sólidas y muy profundas por necesidades, obviamente, de interés común, ¿no? Y además, el presidente Lula conoce personalmente al presidente Maduro desde la vez anterior en que Lula fue 8 años presidente de Brasil en 2 periodos consecutivos. En consecuencia, lo que ocurra con la seguridad de Venezuela y lo que ocurra con el futuro inmediato del régimen de Maduro es algo que tiene ciertamente repercusiones en Brasil y se relaciona directamente con sus intereses, ¿no? Muchísimas gracias, señor Forsyth, por estar con nosotros para el análisis precisamente de lo que viene ocurriendo, teniendo ahora esta propuesta
segunda vez que lo hace además el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de ofrecerse como mediador en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, y también ahora teniendo la voz de Claudia Sheinbaum, quien dice además que si pueden buscar ellos también mediadores, así lo van a hacer. Pero quien sí ha hablado fuerte y ha sido también con calificativos directos a Nicolás Maduro ha sido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha señalado además críticas bastante directas al gobierno y al régimen, mejor dicho, a la dictadura de Nicolás Maduro, lo ha llamado genocida fraudulento. Vamos a escuchar. Voy a ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático. Bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Bien, ahí escuchábamos además donde relata el presidente Nayib Bukele la situación que se vive en Venezuela actualmente, y pidiendo evidentemente también que de inmediato se trabaje para la salida de Nicolás Maduro. Así está el panorama, ¿no? La gran mayoría, además de presidentes, que lo que señalan es que no hay un gobierno legítimo por elecciones fraudulentas que se cometieron en julio del año pasado. Amigos, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de Radar 24. Gracias como siempre a todos los que se conectaron, a los que escribieron también sus mensajes. Los invitamos a seguir realizando sus comentarios, compartir además la información y también a que se suscriban al canal de YouTube del Diario Gestión y activar de inmediato la campanita para que siempre estén bien informados con todo el contenido que tenemos para ustedes. Nos reencontramos el lunes con más información y análisis. Chao.